Hola chicos, espero que estén bien. Bueno, yo soy Elias Conejo. La profe Marce me pidió que hiciera un video explicándoles un poco cuál es mi proceso y cómo me aproximo yo a usar esta herramienta que es la bitácora. Esta es de taller 4, no tengo las bitácoras anteriores, creo que las perdí. Pero bueno, voy a enseñarles esta que es de taller 4 y esta que es de taller 8. En esta de taller 4 me acuerdo que el proyecto era en Atenas, si no me equivoco. Y por el análisis de sitio decidimos que íbamos a hacer una biblioteca. Entonces, bueno, esta es un poco la parte conceptual, cómo es que yo me aproximé a diseñar el proyecto, las ideas iniciales, por así decirlo. Yo siempre rayo, me encanta rayar, usar, en este caso, en esta bitácora específico, usar bastantes colores y escribir bastante y dibujar bastante. Yo siento que la bitácora es este espacio donde es importante nada más plasmar todo lo que usted tenga en la cabeza, aunque parezca una mala idea. O sea, nada más tirar información. Y lo ventajoso de la bitácora es que acepta muchas capas diferentes. Digamos, esto es una planta, tengo una como vista tridimensional, tengo informaciones que se mezclan. Por ejemplo, esto era como a nivel de programa, cómo es que yo divido un poco las actividades o cómo quería dividirlas, pero también tengo un poco de atmósferas o de intenciones de diseño como visuales y así. Entonces todas estas diferentes capas es muy fácil de introducirlas a nivel de papel, de bitácora, de qué es lo que yo estoy rayando. Aquí era como el programa y es igual, esta misma como traslape de información, porque esta es una eh, diagrama, digámoslo así, a nivel de planta, de cómo era que quería que las diferentes actividades del programa interactuaran, pero aquí hice lo mismo a nivel tridimensional. Esto es sin enfocarme en la forma, nada más como cómo diferentes actividades se relacionan en dos niveles o en uno solo. Entonces ver cómo interactúan diferentes partes de lo que conforman un proyecto. Aquí también es como, bueno, intenciones de espaciales y de atmósferas, como estas alturas, esta amplitud, digamos. Aquí había parte del terreno, ¿verdad? Como yo trabajo el terreno junto con el programa. Y todo esto es muy explorativo. O sea, es esto de, ok, se me ocurrió esto, lo voy a anotar, porque al final de cuentas la bitácora se convierte en este registro también, como yo registro mis ideas, como yo registro mi progreso y mi avance. Y esto me da la oportunidad de devolverme también. Entonces, por ejemplo, a nivel de programa yo ya tenía definido ciertos colores, entonces ya podía decir, ok, voy a explorarlo a nivel formal en corte, que es algo que siempre me ha gustado, diseñar en corte. Entonces tenía el programa por esta vara de colores, digamos. Bueno, aquí yo siempre digo que en las bitácoras hay un punto importante, que es un punto como de quiebre o de inflexión. En este caso fue esta idea y este croquis pequeño, que es utilizar los pliegos. O sea, parte del concepto en este proyecto fue eso y fue lo que me siguió impulsando el resto del proyecto. Y todo esto se dio también por hacer bastante exploración gráfica y investigación que no hubiera llegado aquí sin todo este proceso anterior probablemente. Entonces también es importante eso, mantener una constancia a la hora de explorar ideas en la bitácora. Aquí hay malas ideas que fui tratando de pulir porque las malas ideas nos ayudan a alejarnos de qué es lo que no nos gusta. Entonces, bueno, aquí empecé a pulir estas malas ideas, tratar de hacer algo mejor. Aquí todavía no me gustaba el proceso que estaba teniendo. Entonces era esto de volverme, ok, voy a tratar de seguir adelante. Y llegué a esto. Y este fue como otro punto de quiebre dentro del proceso que fue como, ok, esto es lo que yo quiero. Esta espacialidad, esta atmósfera, esta intención formal es lo que yo quiero conservar y fue a nivel de este croquis. Entonces fue como, ok, este croquis es mi base y de aquí voy a tratar de mantenerme el resto de la bitácora. Entonces yo seguí avanzando, siguiendo tratar de pulir, perfeccionar, todo enfocado en generar o conservar las intenciones de diseño
y lo que me gustaba de ese croquis. Entonces seguí explorando como formas, cerramientos. Aquí era como un poco ya los baños, explorar. Y bueno, estos ya fueron como croquis o sketches finales más aterrizados tal vez. Entonces era como que ya veo materialidad, veo espacialidad, aperturas, cómo entra la luz, cómo son los espacios también aledaños, empezar a ver otros niveles dentro de este proceso. Entonces es como este paso a paso donde usualmente voy agregando más información y más información. Y al final yo creo que ya esto era parte de la entrega final, de hecho, porque en ese momento creo que no usaba computadora todavía. Entonces fueron estos croquis para entender cómo eran que los usuarios también interactuaban con el espacio, que hacían diferentes partes del espacio. Y creo que después hice más aparte ya a la hora de la entrega. Pero entonces este fue mi proceso en este proyecto específico, que fue un solo proyecto durante el semestre. Esta es la bitácora de taller 8. Esta fueron 3 proyectos, entonces el proceso de análisis y de síntesis fue mucho más rápido. Este fue un proyecto pequeñito. A mí siempre me gusta también divertirme y ver como mi bitácora ordenadita o bonita. Depende de los casos, ¿verdad? Los primeros aproximaciones, por lo menos. Entonces, bueno, aquí eran como intenciones, toda esta era la parte conceptual, que era lo que quería hacer yo con un pabellón que teníamos que hacer, que era en España, ni siquiera teníamos acceso al sitio. Entonces era como, no sé, era diferente, era un proyecto muy distinto. Estas fueron como intenciones, que a mí siempre me gusta hacer esto, que son como nada más formas, ver cómo hay espacialidades, aperturas, entradas potenciales de luz, cómo hay ritmos también. Entonces todas estas pequeñas exploraciones muy conceptuales, esquemáticas, me ayudan a definir ciertos elementos que yo quiero en relación a mis diseños. Esto también, esto ya es un poco más tridimensional, como si quiero que haya apertura para que se pueda, no sé, atravesar la estructura, si es algo que me cubre, si no me cubre totalmente, como son los flujos, por ejemplo. Aquí era un poco explorar el material. Entonces es esto, igual, seguir sumando información a la exploración que uno va haciendo. Esto ya es como, ok, tengo este material, tengo estas formas, ¿cómo entonces puedo aprovecharlas? Aquí son plantas y cortes para ver cómo entonces las diferentes circulaciones a nivel de planta se relacionan con el proyecto a nivel de corte, cómo es esa espacialidad en comparación con los flujos. Y este fue el punto de quiebre del proyecto, cuando ya tomé una decisión. Me gustó mucho esta sensación de atravesar algo, entonces empecé a generar como estos pequeños, como cápsulas que se articulaban a nivel de texturas. Y ya no tenía mucho tiempo, entonces, porque este proyecto fue como en 2 semanas, entonces, o 3 semanas, no me acuerdo muy bien. Entonces ya fue como nada más hacerlo. Entonces aquí era definir cómo era que se resolvía a nivel estructural y ya tirarlo a la compu que aquí sí ya usaba para definirlo mejor. Este fue el segundo proyecto, que era hacer una escuela creo que era en Sarapiquí. Entonces estos fueron como algunos sketches. A mí siempre me ha gustado mucho enfocarme en esta parte atmosférica y ver cómo es que era el lugar. Entonces hice estas ilustraciones o estos sketches, croquis de cómo estaba el lugar. Ya nos habían dado el programa porque era una escuela, entonces es una institución ya con cierta reglamentación. Entonces ya tenía mucho más claro qué era lo que las actividades, entonces estaba explorando cómo unirlas, cómo hacerlas entre sí. Y aquí hice como intenciones, estas aperturas, que fuera un espacio bastante libre, abierto. Lo que les decía antes de las capas de información, un croquis como este puede contener muchísima intención de diseño, porque al final uno sigue puliendo y trabajando, pero por ejemplo esto tiene espacialidad, cómo es que yo quiero que se sienta atmosféricamente a amplitud, tiene también ya componentes de diseño, como que estas formas, estas vigas, ¿verdad? Las aperturas visuales, que entre bastante luz, cómo son a nivel de piso. Entonces ya va generando mucha más información
Y lo bonito es también que uno puede volverse y ver en qué era lo que tenía pensado antes. Esto ya fue a nivel de forma, cómo trabajar un poco las pieles y las estructuras. Aquí era un corte también de lo mismo, cómo se relacionaban diferentes partes del proyecto y qué las articulaba. Igual estos, como intenciones de diseño, amplitud, cómo eran los recorridos, igual explorando forma. Me gusta mucho explorar el corte porque no solamente da esta sensación de forma y de diseño, sino también ayuda a resolver diferentes partes del proyecto. Aquí, bueno, eran dibujos, siempre me gusta como explorar y divertirme. Em, y sí, bueno, esto ya era como una parte mucho más técnica, cómo resolver algunas uniones entre viga, techos, estructuras de columna, por ejemplo. Entonces sí, y creo que a partir de aquí ya me empecé a pasar a la compu, pero igual siempre trabajando con la bitácora a la par, porque todas estas intenciones son cosas que no quiero perder a la hora de seguir avanzando en el proceso. Y aquí eran más como de lo mismo, estructurar. Y bueno, este fue el último proyecto, que era hacer un hotel. Entonces empecé con esta parte conceptual de estas cabañas. Tenía que ser un hotel medio como lujoso, digámoslo así. Entonces como esta individualidad, la parte de concepto. Aquí trabajarlo a nivel de, no sé, de planta, de cómo se relacionan, pero también de forma un poco, a nivel de terreno, cómo es que funciona. Entonces son todas estas capas traslapándose una sobre la otra en un mismo espacio. Y igual rayando ideas, que yo tenía una idea, la escribía, la apuntaba, la rayaba. Aquí se ve menos orden en la bitácora porque ya era a finales de semestre. Siempre rayando ideas, intenciones, siempre pensando un poco también en que esta intención de diseño podría ser algo más formal. Y este fue mi punto de quiebre en este proyecto. Llegué a rayar esto, ya estaba como medio frustrado y cuando le di la vuelta fue como, uy, creo que esto me gusta más así, tiene mucho más carácter. Entonces empecé a explorar la forma de esta manera. Agarré este mantequilla y empecé nada más a rayar. Y a partir de ahí el proyecto nada más siguió como encaminado. Entonces tenía estos ilustracioncitas o estos sketches pequeños, diagramáticos, que me empezaban a dar mucha información de cosas que también tenía aquí atrás que quería seguir aprovechando. Y esto, bueno, seguir rayando, esto era como más a nivel de programa, cómo era que quería que se relacionaran las diferentes partes. Es importante siempre trabajar en diferentes niveles como planta, corte, eh, elevación y 3D. Tratar de siempre visualizar las cosas tridimensionalmente ayuda. Creo que aquí ya me pasé también a computadora y nada más seguí trabajando. Y creo que sí, yo hasta aquí llega esta bitácora. Pero lo importante es eso, como el trabajo que uno le invierte rayando las ideas, aunque sean malas que uno tenga, llega un punto en el que hay un momento de quiebre y sale una muy buena idea, que si yo no estuviera trabajando en la bitácora probablemente no hubiera llegado. Entonces este registro, que siento que es demasiado importante, y ir viendo el proceso, porque hay veces siento que uno se puede perder, pero la bitácora está ahí para recordarle a uno de dónde vino, digamos. Entonces esto es lo que me gusta y, y sí, uno puede devolverse, puede analizar las diferentes capas de información que tiene y siento que es una herramienta que si aprendemos a aprovechar, le podemos sacar mucho uso a la hora de diseñar. Entonces, eso sería, espero que les sirva, que aprovechen y que encuentren también su manera de utilizar la bitácora. Y bueno, un saludo, nos veremos.